distintos enfoques de la historia de México es que de por sí es difícil enterarnos y sabernos todos los acontecimientos de manera cronológica como se fueron presentando. De por sí es complicado grabarnos nombres de personas, de batallas, de fechas que pueden llegar a ser relevantes en nuestro examen o nuestra evaluación en la escuela. Eh, Son tantos hechos en un país que siempre ha sido arriba de 100 millones actualmente y en otros momentos han sido millones de personas viviendo en nuestro país, en donde ocurren acontecimientos permanentemente, en donde hay luchas por el poder, en donde hay toda una serie de situaciones, pues sí es complicado. Entonces, por eso es importante estar repasando. El día de hoy vamos a estar avanzando parte de lo que hemos visto en días anteriores. No se conectaron la semana pasada, lo cual me genera un poco de pesar, porque pues evidentemente es muy importante el que estén conectándose, pero les voy a hacer llegar esta parte de la presentación que estuvimos viendo de México prehispánico, que son todas las culturas prehispánicas, la olmeca, la teotihuacana, la mexica, divididas en tres periodos, preclásico, clásico y posclásico. Se los voy a hacer llegar con mucho gusto para que lo estén revisando con calma, porque ya le avanzamos un poquito en las sesiones anteriores. Lo importante que ustedes tienen que recordar de esto son los periodos de tiempo. El preclásico, que es parte de México prehispánico, se dio de 2500 antes de Cristo, 2500 años antes de Cristo, a 200 después de Cristo, 200 después de Cristo a 900 el clásico, y el posclásico de 900 después de Cristo a 1519. Ahorita solamente se los comento así de refilón. Son culturas politeístas, es decir, que creaban muchos dioses, teocráticas, es decir, que los gobernantes eran a la vez sacerdotes, agrícolas, porque ya conocían la agricultura, ya la habían desarrollado, y artesanales. Culturas importantes, la primera, la Olmeca, que se dio en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, la Teotihuacana, que se dio en el Estado de México con sus pirámides, y la Mexica, que se dio en lo que hoy se conoce como la Ciudad de México, y sus aportaciones en la inmensa ciudad de Tenochtitlán y calendario solar. Después de 1519, con la llegada de los españoles, ya lo hemos comentado, también les digo brevemente. Insisto, esta clase se las comparto con mucho gusto vía internet, les mando la liga para que la puedan revisar. Eh, ya la di la semana pasada y por eso no me puedo detener mucho, pero para poderle seguir avanzando. Pero les comento que fueron 3 años que Hernán Cortés llegó a dominar nuestro territorio actual, que se enfrentó a una cultura mexica azteca, que es lo mismo, y que esa sociedad estaba construida sobre un gran lago, además de que tenía sometido a todas las culturas de alrededor. Los mexicas dominaban a las culturas de alrededor, a los acoluas, dominaban a Zempoala, dominaban a los tlaxcaltecas, dominaban a una buena cantidad de otras culturas que estaban alrededor de ellos. Entonces, en ese entorno llegan los españoles. Hernán Cortés viene de Cuba, llega a Tenochtitlan, ve condiciones para irse apoderando de la ciudad. Al final, después de unas vicisitudes, de algunos problemas como la Noche Triste, la batalla de Centla fue la primera batalla que libró Hernán Cortés al llegar a México, eso fue en Tabasco. Se la gana, le regalan unas mujeres y le abren el camino a México. Después llega a Tenochtitlan, se encuentra con Moctezuma, Moctezuma lo recibe pensando que es Quetzalcóatl, lo hospeda en Tenochtitlan y al final Hernán Cortés logra, después de, como les decía, de algunos problemitas, conquistar a la Gran Tenochtitlan. Una vez que conquista la Gran Tenochtitlan, inicia el periodo de la colonia, eso ya lo comentamos también, es algo que ya vimos. El periodo de la colonia viene de 1521 a 1810. Durante ese periodo, la colonia se llamó Nueva España y el primer virrey fue Francisco de Mendoza, nombrado virrey en el año de 1534, 35, 14 años después de concluida la caída de Tenochtitlan. 14 años después, perdón, 35. 14 años después
mientras Hernán Cortés es el amo y señor de toda esta región, la corona española le manda personas ya para que le nombren a él gobernante de una región que hoy equivaldría a la Ciudad de México y Veracruz, o Veracruz, y a partir de eso inicia el virreinato. Primer virrey, que puede ser pregunta de examen, en 1535, Francisco de Mendoza. La caída de Tenochtitlan, 13 de agosto de 1521, virreinato, un sistema político de gobierno donde había un virrey como representante, sistema con mucha estabilidad política. Durante ese periodo hubo injusticia, la religión predominó en cuanto a la religión católica, en cuanto a la religión que se tenía en México después de haber sido politeístas, y pues obviamente se forman una gran cantidad de clases sociales o castas que cuando vemos la clase, revisamos, nos damos cuenta que esas castas, que son de las cosas más relevantes de este periodo, porque es una organización social de nuestro país o del país que era la Nueva España, esas clases sociales están representadas por los peninsulares, que eran nacidos en España, los criollos, que eran descendientes de españoles, los mestizos, que eran españoles mezclados con indígenas, los indígenas, que eran nativos de estos territorios, descendientes de nuestras hermosas culturas, no porque sean malos los españoles, las culturas prehispánicas son hermosas, son gloriosas, son espectaculares, son ricas en una gran cantidad de elementos, eh, y los mulatos, que eran descendientes de afroamericanos mezclados con otras castas. Finalmente, en el último eslabón estaban los esclavos. Estos eslabones, que en la práctica eran eslabones, tenían que ser respetados hasta la eternidad. No podía tan fácilmente alguien escalar socialmente. No había lo que hoy se conoce como movilidad social. No existía porque estaban marcados por sus orígenes. Todos los peninsulares, pues eran evidentemente españoles, eran la clase privilegiada, gobernaba. Ni siquiera los criollos, que eran hijos de españoles, tenían las atribuciones de los españoles. Estos criollos, hay que decir, no se estaban mezclando, no estaban mezclados con los indígenas, eran hijos de españoles, de papá y mamá española. Y eran criollos porque no habían nacido en España. Entonces estaban en un eslabón más abajo. Ante esa inconformidad de las clases sociales y de las situaciones viene la independencia, ya lo estudiamos también. La independencia ocurre en el año 1810 a 1821. Inicia con una serie de conspiraciones por ahí del año 1800. Hay distintas conspiraciones anteriores al movimiento de independencia. Hay factores externos que la justifican, por ejemplo, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, las ideas de ilustración, que como saben, las ideas de ilustración que rinden culto a la razón, proclamaban la igualdad, la libertad, la autodeterminación, la soberanía de los pueblos. Eran contrarias estas ideas de ilustración, contrarias a la monarquía. Lo que querían ellos era abolir cualquier expresión de monarquía, abolir la monarquía. En Francia lo consiguieron, lo que hicieron fue decapitar a sus reyes, los condenaron a muerte por haberse osado a ser reyes de ese país. Ahí sí acabaron con su monarquía. Por ejemplo, Inglaterra y en España no acabaron con su monarquía, ahí simplemente cambiaron la manera de organizarse con la monarquía, pero en Francia sí fueron más radicales, y bueno, esa fue una causa por la que se da al final la independencia. Una vez que la independencia arranca, con los factores externos que ya mencionamos, la independencia tuvo con factores externos los que ya mencionamos, que fue la Revolución Francesa, la independencia de las colonias inglesas y también las ideas de ilustración. A eso le podríamos añadir también las leyes o reformas borbónicas, que es otra causa externa. Ojalá puedan ir tomando algunas notitas. Causas externas, reformas borbónicas, que fueron cambios administrativos para tratar de reducir la corrupción en la Nueva España, administrativos y en las colonias españolas en general. Entonces, viene ya la independencia, factores internos, inconformidad de los criollos, estaban enojados con los peninsulares, que muchos de ellos pues tenían papás peninsulares, pero pues evidentemente también ya muchos eran criollos, descendientes de criollos, y pues bueno, ya eran
una clase muy identificada. La desigualdad entre las distintas castas, la efervescencia por la libertad, las ideas de la Ilustración son factores internos. Lo inicia Hidalgo y Allende, son fusilados en 9 meses. Este periodo va de 1810 a 1811. La segunda etapa la continúa Morelos. Morelos es un gran estratega, un organizador, un buen tipo, promueve los sentimientos de la nación, que es una idea de la nación como él se la imaginaba, una nación republicana que eligiera sus propios gobernantes, justa, en donde todos tuvieran el mismo derecho, proclamaba la igualdad y la desaparición de las castas. Bueno, Morelos tenía una idea muy bonita de la nación que quería. Desafortunadamente también es aprendido en 1815 y fusilado el 20 de diciembre de ese mismo año, eh, concluyendo y terminando una etapa extraordinaria de la independencia, quizá una de las etapas más importantes de las que nuestro país ha vivido, porque es una etapa en donde se lucha por verdaderos ideales y se tiene una idea clara de lo que se busca del país. La tercera etapa, con Francisco Javier Mina a la cabeza, él venía de España, era un español que estaba en contra de la corona española, y esa etapa va de 1816 a 1818, y finalmente la cuarta etapa, la de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que van a estar iniciando lo que se conoce ya como la conclusión de la independencia. Esto va del año 1818 a 1821. 1818 a 1821. Agustín de Iturbide acuerda con Vicente Guerrero el estar alcanzando la independencia. Lo podía hacer Agustín de Iturbide porque él estaba a cargo del ejército realista, es decir, del ejército español. Los que tenían que atacar a Vicente Guerrero y a los demás eran los que estaban bajo las órdenes de Agustín de Iturbide. Él ve la oportunidad y acuerda con Guerrero y con otros insurgentes el fin de la guerra y el inicio de una nación independiente donde él estuviera a la cabeza. Evidentemente por eso lo hizo Iturbide, porque pues tenía el ejército y podía terminar con la guerra en el momento en que él quisiera. Nada más la condición es que él fuera el gobernante de este hermoso país que ahora es México. Tristemente, Iturbide no coincide su plan con el de Morelos y se lleva a nuestro país por otro lado. Ese es un error grave de Iturbide que le cuesta la vida, porque al final se nombra emperador, pero lo rechazan, porque no era la idea, no se había luchado contra otros actores extranjeros para que alguien llegara a ser emperador. Lo que se buscaba era tener un gobierno republicano, y evidentemente ese fue el motivo del malestar de los criollos y de las personas que en ese momento luchaban por la independencia. Entonces llegamos a la quinta etapa, que es México independiente. Es una etapa muy interesante que ya he comentado. Les voy a poner un videito de México independiente para que de ahí estemos retomando algunas cosas relevantes. Una etapa muy convulsa, muy complicada, muy problemática, muy conflictiva, que ya también tuve oportunidad hoy de ver con mis alumnos de presencial, pero hoy voy a estar complementando para quienes toman de pronto la clase presencial y quieren encontrarle algo nuevo a sus sesiones. Con mucho gusto, claro que tengo algo nuevo para ustedes, y es este video espectacular de México Independiente, que resume una de las etapas de México Independiente, porque México Independiente mismo también se puede dividir en distintas etapas. Entonces, vamos a ver una de ellas. Voy a ponerles un video muy bonito que a mí me gusta. Está muy bien logrado respecto a las etapas de México Independiente, y se los voy a poner en este momento. Denme un segundo. A ver, México Independiente, ¿dónde estamos? Inicios de México Independiente, ok, México Independiente. Aquí estás, chiquito. Déjeme lo abro. Ok, entonces, México Independiente es una etapa que va de 1821, con la proclamación de la independencia, hasta 1876, con el inicio del porfiriato. En 1821, la proclamación de la independencia, recuerden, la fecha simbólica es 27 de septiembre, entrada del ejército trigarante, ya no hay nadie que se les oponga, pero el 28 de septiembre, un día después, se firma el acta de la independencia, firma del acta de independencia, entrada del ejército trigarante. Es el acto simbólico porque ya
no había nadie que se les opusiera, es el ejército reinante, el ejército vencedor, nadie se les va a oponer, ya, simbólicamente con eso termina la lucha por la independencia. Pero ahora vamos a la parte que tiene que ver con México independiente. La gran pregunta que hay detrás de esto, chicos, ¿cuál es? ¿Cuál creen que es? La gran pregunta que hay detrás de esta etapa de nuestro país es, ¿qué tipo de país vamos a hacer? ¿Qué tipo de país vamos a hacer? ¿Qué tipo de país vamos a hacer? Vamos a hacer. Y unos dicen, no, pues vamos a hacer de esta manera, y otros dicen, no, pues vamos a hacer de otra manera. Vamos a poner el video para que veamos la dificultad desde la conclusión de la independencia. Hubo un periodo previo, antes de la lucha de los conservadores y liberales, hubo un periodo previo que fue el imperio de Agustín de Iturbide, y ese es el que ahorita vamos a estar viendo en este video que yo mandé a producir, no, que me bajé de internet y que ahorita les comparto. Ahí les va. Me dicen si lo ven, por favor. Déjenme lo pongo en este momento, desde ahora. Ya, ¿lo ven? Díganme que sí, por favor. No me dejen en ascuas. Don't let me. Ok, Nelly ya dice que sí. Profe. Sí, profesor. Jacqueline dice que sí. Perfecto, Daniela dice que sí. Y Alondra nunca dice nada. Gracias, Alondra. Sé que estás ahí de todas maneras. Ahí va. Apegados a una constitución y a un congreso único. Ahí va. Es la trama del tiempo. Cimientos de una nación. Una guerra terminada y la independencia se ha logrado. Así que en los años siguientes buscarían con desesperación una solidez nacional, resultando en formas de gobierno que regirían el destino del país. El imperio, un heredero al trono a cargo de un territorio, con autoridad absoluta en la milicia, la política y la religión. No había nobles en México, pero era el único gobierno que se conocía. El triunvirato. 3 individuos generalmente aliados administran el poder bajo elección del Congreso. La República Federal. Se organiza en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí cada estado tiene un gobierno, constitución y congreso propios. El pueblo elige a sus gobernantes y aunque se coordinan mediante un poder central, cada estado es autónomo. La República Central. Existe la división de poderes, pero se diferencia en que el presidente es quien elige a los gobernantes de cada estado, apegados a una constitución y a un congreso únicos. Y una dictadura militar. El poder nuevamente recae en un individuo. Ya no hay división de poderes y el mando se ejerce arbitrariamente en alianza con las Fuerzas Armadas. Lo que está diciendo esta parte del video es que en la pregunta que hay detrás de esta etapa, ¿qué tipo de gobierno vamos a hacer? Existían y de hecho se concretaron todas estas opciones. Pasamos por todas estas opciones en la búsqueda de un tipo de gobierno, de un tipo de convivencia que nos permitiera relacionarnos como sociedad de una manera más organizada y constructiva. Es la lucha y la búsqueda que todos los países tienen que librar para poder lograr su identidad como nación. Estas 5 opciones que repetimos, hablaron del imperio, hablaron del triunvirato, hablaron de la República Central, hablaron de la República Federal, hablaron de la dictadura militar. Todas estas eran opciones que se contaban y que de hecho se fueron materializando gradualmente. Veamos lo siguiente. Para 1821, ¿cómo podría reorganizarse un México independiente? Con la conclusión del conflicto, las expectativas de la nación se dividían básicamente en 2 perspectivas. Los menos favorecidos, criollos del movimiento y clases trabajadoras, confiaban en que las reformas propuestas por Hidalgo y Morelos se iban a cumplir. En contraste, los aristócratas y funcionarios peninsulares, así como los criollos de altos rangos, seguían preocupados por preservar la monarquía y asegurar sus privilegios. El Plan de Iguala, proclamado meses atrás por Iturbide, sería el punto de encuentro de ambos grupos. Sin embargo, hay que echarle un vistazo. Las cláusulas de contrato. El Plan de Iguala sí establecía la independencia de México, la religión católica y la unión e igualdad de los ciudadanos, pero decretando la imposición de un rey. La confusión inundó a los líderes insurgentes. ¿Cómo era posible volver a la monarquía después de tantos años de lucha? En las entrevistas de Iturbide con los caudillos, para unirse a su causa, como Guadalupe Victoria, se toparon con incongruencias en el documento.
Todos sabían, al igual que Guerrero, que el plan sería la única manera de acabar con la guerra. Así que las inconsistencias las pasaron por alto, aún con recelos y reservas. Si el pueblo apoyaba el plan, ellos lo harían también. Pero los pequeños detalles delataban los planes de Iturbide, la traición a los ideales insurgentes y un seguro para los privilegios de la aristocracia. El precio. Ok, en esa parte, hasta ahí donde estamos escuchando, está el dilema que habíamos comentado en clase presencial y que también ahorita resaltamos, el de que una vez que se da paso al acuerdo de independencia, Agustín de Iturbide redacta el plan de Iguala, y en el plan de Iguala no se respeta los motivos, las motivaciones de los insurgentes que tenían de la nación a la que ellos aspiraban, inspirada quizá por Morelos y por otros pensadores y insurgentes de nuestro país, y motivada también o basada en los ideales de la Ilustración. Lo que México, o lo que ellos alcanzaban o pensaban a ver para México, era que fuera una nación independiente, igualitaria, en donde todos contaran lo mismo, de que fuera una república en donde se eligieran a sus propios gobernantes, y el plan de Iguala no respetaba esa situación. Entonces, como ya le surgía también a los insurgentes llegar a un acuerdo y evitar la guerra y el derramamiento de sangre, firmaron, Vicente Guerrero en particular, pero al final ese fue un error terrible porque inició una etapa de nuestro país en donde desafortunadamente no se acotaron bien las cosas, no se definieron, y después fue motivo de conflicto con todas las facciones dentro de nuestra nación. De la libertad. La fiesta se dio, el júbilo también, pero con una crisis por delante, todo finalizó presurosamente. La incertidumbre social estaba atascada de problemas económicos, ya que no había recursos suficientes para arrancar el comercio, que tenía una enorme deuda externa. La agricultura era un desastre, afectada por la pérdida de la fuerza de trabajo y la inseguridad. La minería, lenta, fallida y sin recursos. Así que la idea de industrializar al país fue triturada. Debido a la ausencia de autoridad, el territorio se encontraba sin alguien que frenara el desorden. Había que actuar rápido, y la primera solución en la capital fue la regencia. Estaba conformada por 5 individuos y capitaneada por Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue. La regencia llevaba muchas promesas, como la abolición de las castas, la cual fracasó por la intolerancia de la misma sociedad. También una constitución en manos de un congreso, que para colmo no se efectuó. Y el Congreso, claro, que sí se formó, solo que estaba repleto de jefes militares, eclesiásticos y aristócratas, pero ningún líder insurgente incluido. Más desalentador aún fue enterarse que España anuló los tratados de Córdoba y el plan de Iguala, cosa que exploraba con la repentina muerte de Juan O'Donoghue para dar fe de estos argumentos. España no permitiría que el primer virreinato de las Indias se le fuera de las manos. Políticamente indefensos, alguna decisión debía ser tomada. Por sus méritos como caudillo, conciliador de la independencia de México y actual presidente de la regencia, no había un mejor candidato para ocupar el trono del imperio que Agustín de Iturbide. Pero de euforia, imponer la monarquía tan apresurada y artificialmente trajo como consecuencia severas diferencias con el Congreso. Los grupos borbonistas, iturbidistas y republicanos querían organizar el gobierno redactando leyes que se adecuaran a sus intereses. Estos grupos, contrastantes entre sí, provocaron que Agustín I eliminara el Congreso permanentemente, desembocando en discordias, conspiraciones. Un imperio dividido. Ok, aquí se está narrando, después inmediatamente del plan de Iguala y la consumación de la independencia, Agustín de Iturbide hace lo necesario para alcanzar la figura de emperador y desde esa figura estar gobernando a la nación naciente que era México. Evidentemente eso representaba ya no solo una traición, no solo una desviación, podría decir, a los ideales originales, sino una abierta traición a los ideales que habían alimentado la lucha independentista. Eso evidentemente ya fue motivo de conflicto y la gota que derramó el vaso y que desentonó en lo que veremos a continuación. Con los descontentos en aumento, se dibujaba una oportunidad para que el imperio llegara a su fin. Así, Agustín I asciende en medio de un sinfín de fracasos económicos, inconformes que alegaban una república, España resistida con planes de reconquista, y la rebelión
de un pujante militar de los territorios del sur. Antiguo y poderoso realista, convertido en el general brigadier del imperio, se encargaría de llamar a los antiguos insurgentes y así derrocar al emperador. Su nombre era Antonio López de Santana. Este llamaría prontamente a las armas con el plan de Casamata. Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y los líderes insurgentes, unidos a la causa, demandaron la creación de una república, un nuevo congreso y la renuncia de Iturbide. A pesar de dar batalla mediante las armas, el monarca fue derrotado. Y con la opinión pública, la sociedad y los insurgentes en su contra, el emperador no tuvo más remedio que reinstalar a los diputados en el Congreso, salir del país y ser acusado de alta traición. Con la nación, ahora en manos de los republicanos, había un terreno fértil para que su política prosperara. Aún inconscientes de lo que Estados Unidos, Francia y España preparaban sobre México. Pero ¿qué consecuencias desataron estos acontecimientos? ¿Qué planes tenía España en un territorio sin rey, que dio pie al federalismo y al centralismo? Encuentra las respuestas en el siguiente capítulo de La Trama del Tiempo. México Independiente. Ok, entonces, regresamos a nuestros apuntes. Estamos en una primera etapa de México Independiente, en donde había una abierta oposición, en principio, al gobierno imperial de Agustín de Iturbide. Este es el primer evento resumido que podemos encontrar de esta etapa, gobierno imperial de Agustín de Iturbide. Llega este gobierno a concentrar todas las facultades, suprimiendo incluso la Cámara de Diputados, que se había constituido previamente para darle forma a la república que todos habían pensado. Ese gobierno imperial de Iturbide, por supuesto, cuenta con el rechazo de los criollos y de los insurgentes antiguos y la oposición articulada por parte de Antonio López de Santana, que desde entonces empieza a ser una de las figuras centrales de la naciente nación. Antonio López de Santana era un tipo muy hábil, muy inteligente para estar convenciendo a las personas, para articularlas, hábil para poder alcanzar acuerdos y muy diestro en la búsqueda, después se pudo constatar, de alcanzar el poder. Fue 11 veces presidente de nuestro país. 11 veces presidente. Bien, entonces Antonio López de Santana se le opone a Iturbide, logran sacar a Iturbide, lo expulsan y entonces ya al expulsarlo le advierten que no regrese, regresa y lo aprenden y lo fusilan. Expulsan a Iturbide del país y con eso termina el imperio de Agustín de Iturbide. ¿Qué pasa después de que termina el imperio de Iturbide? Pues que empieza ya propiamente la vida institucional de nuestro país con el primer presidente, que fue, el primer presidente fue Guadalupe Victoria, como todos sabemos. Son de las cosas que nos enseñan en la escuela y que nos repiten hasta el cansancio. Primer presidente, Guadalupe Victoria, ¿no? Bien, pero ya Guadalupe Victoria ya entra al poder en una situación de conflicto entre conservadores y liberales. Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. Correcto. Entonces, es el primer presidente, ya se logra la república, de nueva cuenta hay entusiasmo, hay esperanza, hay ilusión de que la república, esta república sí sea la buena, esta sí va a ser la buena. Y bueno, pues todavía estamos un poquito lejos, para ser francos, de lo que sería nuestro país como lo conocemos. Entonces, yo estoy escribiendo aquí, si no estoy mal, sí, estoy escribiendo. Tomen por favor nota de estos momentos: 5, México Independiente, imperio de Iturbide, gobierno imperial de Iturbide, rechazo de las personas. Antonio López de Santana concilia a otras personas para unirse contra Iturbide, finalmente lo expulsan. Esa es la primera parte de México Independiente. Entonces, vamos a dar paso a otra segunda etapa de México Independiente. No voy a poner tantos videos hoy, nada más van a ser estos dos.
son útiles porque nos permiten ir destacando algunos elementos de lo que es o de lo que van siendo las distintas etapas. Entonces, ahí está la primera etapa de México independiente a su vez. Recuerden, las etapas a su vez se dividen en otras etapas, son periodos de tiempo muchas veces muy largo. Por ejemplo, este periodo pues sí es algo interesante. Bien. Independiente, ya han cobrado factura. Desigualdad, un tirano y levantamientos armados. Pero la búsqueda del orden aún continuaría. Ok, entonces estamos en el momento en el que es expulsado Agustín de Iturbide y se da paso a la primera presidencia republicana de nuestro país. Vamos entonces a continuar. Este es el segundo y último video de hoy para pasar a algunas preguntas y a la revisión de otro momento histórico. El fracaso de la Unión. El imperio termina en un país lleno de incertidumbre. Reinó el terror a nuevos gobernantes y la división prevalecería. Los aristócratas, la iglesia, los monárquicos y los republicanos, con sus proyectos de nación, dividirían literalmente a la nación. Las leyes del Congreso eran inconsistentes, contradictorias e incompletas. Los conflictos permitieron que los militares ambiciosos tuvieran rienda suelta en el poder, provocando desconfianza en sus gobiernos. Sin mencionar que los privilegios de la iglesia incomodaban al gobierno. Se creía que destinando sus bienes al Estado, la crisis se superaría. Esta inestabilidad atraería la atención de otras naciones, mismas que pondrían a prueba al México independiente. Segunda parte. La Primera República de los Estados Unidos Mexicanos. Santa Anna expulsó del poder a Iturbide, proclamando una república. Pero, ¿qué república? El nuevo Congreso crea un triunvirato provisional, con el realista Pedro Celestino y los insurgentes Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, al tiempo en que se crea un proyecto de gobierno en favor de la autonomía de los estados. Y su contraparte, estados gobernados por un poder central. Pero Lucas Alamán y Carlos María de Bustamante, los políticos centralistas más influyentes, pensaban que el federalismo sería demasiado brusco, al menos para un país gobernado desde la capital durante 300 años. Sin embargo, por mayoría en el Congreso y presión de varios estados, ganan los federalistas, disuelven el triunvirato y emprenden la constitución de la Primera República Federal. Lo bueno, era el primer documento oficial para un gobierno apoyado en 3 poderes. Lo malo, estas leyes limitaron el poder del presidente, pues se creyó que por sí solas gobernarían al país. Y lo feo, además estableció cómo escoger al vicepresidente. Así que pusieron a un federalista y a un centralista gobernando al mismo tiempo. Y el resultado, llamados a las armas. Se de las elecciones, y Guadalupe Victoria es el primer presidente y Nicolás Bravo el vicepresidente. Mantuvieron una relativa paz, pero Victoria federalista y Bravo centralista, una rebelión es inminente. Vicente Guerrero vence a los golpistas y Bravo es exiliado. Pero el federalismo arranca con más problemas. Todos malinterpretaron la autonomía creyéndose independientes. Así, Centroamérica se va del territorio y México casi se repente en pequeños países. Nuevas elecciones. Resulta Manuel Gómez Pedaza y Vicente Guerrero. Bueno, en esta etapa, esto que estamos revisando, por el momento no es tan indispensable tomar nota de todos los personajes, los acontecimientos, los vaivenes, sino lo que debe de quedar detrás de esta historia es que hay una lucha por definir qué tipo de república vamos a hacer. ¿Una república federal o una república central? Y aquí hago unas anotaciones. Por ejemplo, una república federal, fundamentalmente lo que busca o lo que propone es que haya estados soberanos, estados autónomos, que estén teniendo sus propias constituciones, sus propios gobernantes, que sean electos sus propios gobernantes y que esos propios gobernantes tengan responsabilidad ante su pueblo y que estén vinculados a la federación por un pacto federal. El pacto federal va a establecer la manera en cómo se van a coordinar, el dinero que cada quien va a aportar a la federación, lo que están cada uno aceptando para sus responsabilidades, se distribuyen las responsabilidades. Muy importante también esto, distribución de responsabilidades del gobierno central, es decir, el gobierno de la República y los gobiernos estatales. ¿Qué promueve o qué proclama una república central? La república central
fundamentalmente lo que va a estar diciendo es que no debe haber esa figura de estados. En lugar de estados podrían ser llamados departamentos o podrían ser también estados, pero el tema es de que esos departamentos o estados son electos en sus gobernantes por el poder central, es decir, por el presidente. El presidente elegiría a quienes se van a estar a cargo de esos territorios geográficos, contra lo que diría la República Federal, que lo elegirían el pueblo, elegidos por el pueblo. ¿Ok? Entonces, esa es la distinción central en los gobiernos federales y centrales. Federal significa federalista, distribución de responsabilidades, descentralización, y centralización es lo opuesto, que las decisiones se concentren en una sola persona, en un solo cuerpo, en el presidente de la República, no autonomía, los estados no son autónomos, se deben al gobierno en turno federal, y además de que no es autónoma y de que son departamentos, las decisiones principales se toman en el gobierno central y ya se toman en el gobierno central, y los gobiernos estatales solamente son los ejecutores. Ok, entonces esas son las situaciones o la problemática que hay detrás de esta lucha. Vamos a terminar de ver este video con esa lógica para que ustedes puedan estar aprovechando al máximo. Pero un Santana en armas impone a Guerrero y a Anastasio Bustamante. Todos sabemos cómo terminará esto. Así es, ya influyente y famoso Santana asegura su mando del Ejército Nacional y fortalece sus alianzas en altas esferas sociales y en el Congreso. El sujeto político aún debía guardar, pues llega aquí invitados inesperados. España contraataca. Tras la independencia, Fernando VII buscaría reconquistar a su principal proveedor de recursos. Años después, en San Juan de Ulúa, 2.000 soldados españoles se apoderaron del pueblo. México intenta negociar, pero España responde bombardeando Veracruz. Y Santana derrota a los invasores. Al año siguiente, en otro intento, el general Isidro Barradas y sus 4.000 soldados serían vencidos en Tampico a manos de Santana y Vicente Guerrero. Una victoria. España por fin reconocería la independencia de México. Y simultáneamente, Santana sería llamado el héroe de Tampico. Pero en la capital, aún con el triunfo, Anastasio Bustamante desconocería la presidencia de Guerrero y asciende con el apoyo de los centralistas. Un mandato nuevamente frustrado por Santana y más opositores, que pactarían otra presidencia de Manuel Gómez Pedraza. Nuevas elecciones. Con su ya reconocida carrera, influencia, popularidad y carisma, después de 10 años, Santana ganaría la presidencia, desenmascarando al héroe. Este mandato inició un ciclo de idas y venidas para el héroe de Tampico, no solo por sus ya heroicas batallas, sino por su coqueteo con las ideas centralistas y federalistas, y abandonar el cargo para ir a su hacienda a descansar. Estos acontecimientos le dieron fama de corrupto, indeciso y manipulador. Sus ausencias encomendaba el cargo al vicepresidente Gómez Farías, quien emprendió numerosos proyectos para la educación, la economía y, sobre todo, contra el apabullante poder de la Iglesia. Indignados, los conservadores, el clero y los militares llamarían a Santana. Este reemplazó al Congreso, exilió al vicepresidente y eliminó sus reformas. Pero con la conclusión de su gobierno, el nuevo Congreso declaró el fracaso del federalismo, dando así una vuelta a la ruleta. La República Centralista. La crisis justificó para los centralistas crear el supremo poder conservador para controlar al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Eliminaron la vicepresidencia y extendieron a 8 años el cargo del presidente. A pesar de las mejores intenciones, este gobierno predominó el estancamiento económico, las luchas civiles y 10 hombres ocupando la presidencia. Todos y cada uno expulsados en rebeliones o golpes de Estado.
y 4 mandatos más de Santana, que incrementarán su prestigio, poder político y militar, y el control en un Congreso cada vez más débil. Si bien el federalismo había dado una malentendida autonomía a los estados, el centralismo eliminó su soberanía. Esto provocó las rebeliones en Zacatecas, Tabasco y una guerra contra Texas. En la colonia había permisos para que los estadounidenses poblaran el territorio tejano, y Iturbide les brindó aún más privilegios. Pero con los años, la población rebasó a los mexicanos en la región. El general Manuel Lichterán trataría de evitar una inminente colonización, repoblando la región e iniciando el cobro de impuestos. Además, prohibió la esclavitud en suelo mexicano. Pero el descontento tejano repercute en victoriosas rebeliones, apoyadas gradualmente por Estados Unidos. Defendiendo la soberanía de la nación, Santana intentaría someter las rebeliones, obteniendo una triunfal victoria en el Álamo. Sin embargo, su fracaso sería inminente y es encarcelado y obligado a finalizar la guerra, firmando los tratados de Velasco. El documento garantizaba la separación e independencia de Texas, y un fragmento menos del territorio mexicano. La furia, descontento y humillación popular acabaron con el prestigio, privilegio y presidencia de Antonio López de Santana. Pero ahora, ¿qué futuro deparaba en México? ¿Qué otras invasiones estarían por llegar? ¿Qué ocurriría sin Santana al frente del ejército? Sé testigo de la culminación de estos eventos en el siguiente capítulo de La Trama del Tiempo. Ok, entonces dejé correr este video con toda intención, a pesar de que es un poquito repetitivo, porque lo que estamos viendo es la lucha de posiciones entre grupos de personas que solamente entienden las cosas de su punto de vista, ¿no? Las cosas en cuanto a algo que el gobierno se refiere, particularmente a la relación de los estados con la federación. Decíamos de los gobiernos centrales y de los gobiernos federales. La lucha de estos gobiernos centrales o gobiernos federales que prevalece durante toda esa etapa se da principalmente entre las facciones que se hacen llamar conservadores, son los que buscan los gobiernos centrales, que además de gobiernos centrales buscan también gobiernos monárquicos, de ser posible, apoyados por la iglesia, y los federales que son impulsados por los grupos liberales y que buscan gobiernos republicanos. El primer gran actor que vimos en este periodo es Antonio López de Santana, que quien, como vimos, fue un actor fundamental en toda esta primera etapa. Entonces, Antonio López de Santana es un actor indispensable para entender el acontecer de México en esos primeros años de formación. Bien, entonces, abreviando un poco, la figura posterior de Antonio López de Santana, que aparece en el escenario, en el tablero político, es Benito Juárez. Benito Juárez, que fue un liberal principalísimo. Santana no se podía considerar de uno o de otro. Santana fue tanto liberal como conservador según le convenía, y fue la razón por la que se mantuvo siempre dentro de las opciones de ambos bandos para ser presidente. Benito Juárez, que fue un liberal, había llegado desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, a suceder a Ignacio Comonfort, una vez que Ignacio Comonfort es obligado a renunciar, siendo el presidente, es obligado a renunciar una de esas tantas veces que cambiaron de poder los gobiernos en ese periodo. Es un periodo de gran inestabilidad y que es aprovechada esa inestabilidad por gobiernos extranjeros para, para aprovecharse e intentar invadir nuestro territorio nacional. Entonces, Ignacio Comonfort renuncia a la presidencia que en ese momento ocupaba y le cede la presidencia a Benito Juárez, que es presidente en condiciones muy adversas, pero que logra ser 11 años reconocido como presidente de nuestro país. La mayor parte de su presidencia se la pasó huyendo, de hecho tuvo oportunidad de reelegirse,
y le gana la presidencia, la reelección. Él gana la reelección a Porfirio Díaz. Ahí es donde entra ese personaje de nuestra historia tan distinto, tan particular, que fue don Porfirio Díaz. Con Porfirio Díaz, que en ese momento era un jovenazo de 30 y tantos años, de 40 años quizá, había sido un héroe en la batalla de Puebla, porque había enfrentado a los franceses como principal líder dentro de esa batalla, a pesar de que la dirigía Ignacio Zaragoza. Porfirio Díaz era el que estaba en la batalla, en el campo del terreno de juego, eh, motivando y conduciendo y dirigiendo a sus compatriotas. Es un héroe, es una persona reconocida en todo el país, Porfirio Díaz, y quería ser presidente, ¿no? Y al querer ser presidente se enfrenta primero a su mentor político, alguien que lo apoyó durante su juventud y incluso su niñez, a crecer en la política, que fue Benito Juárez, pero al ganarle Benito Juárez esa elección en condiciones poco claras, Porfirio Díaz se revela y lanza un plan que le llamó Plan de la Noria. Y el plan de la Noria es un plan que desconoce a Juárez y proclama, ojo con esto, porque proclama, y esa es una de las paradojas de Porfirio Díaz, su proclama principal fue sufragio efectivo, no reelección. Sufragio efectivo, no reelección. Ese sufragio efectivo, no reelección, después se lo echarían en cara en la revolución, cuando Porfirio Díaz ya tenía 30 y tantos años de presidente, se lo echarían en cara para sacarlo a él del poder a su vez. Pero en ese momento, pues Porfirio Díaz es derrotado por Juárez, Juárez no lo pela mucho, y finalmente Juárez es reelecto. Y al ser reelecto Juárez, tiene oportunidad de continuar con su presidencia, pero dura poco tiempo, porque Juárez fallece siendo presidente en Palacio Nacional. Fallece siendo presidente, permítanme, siendo presidente en Palacio Nacional. ¿Ok? ¿Qué es importante del periodo de Juárez? Las leyes de reforma, y ahorita las voy a comentar. Por lo pronto, vámonos a la guía. Voy a abrir la guía, si me permiten. Ayer la estuvimos trabajando. Les voy a proyectar la guía de Historia de México. Y les voy a pedir que me ayuden a responder unas cuantas preguntitas de lo que hasta ahorita hemos comentado. ¿Sale? Entonces, por ahí está, voy a pasar lista. Alondra, ¿estás, Alondra? ¿Ya te dormiste? No, sí estoy. Ah, qué bueno. Como lo viste también hoy, dije, a lo mejor se aburre Alondra. Pero ya vamos a avanzar a otro tema. Daniela, ¿estás presente? Presente, profe. Perfecto, Daniela. Evelyn, ¿estás presente? Sí. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Jacqueline, ¿estás presente? Jacqueline. Sí, profesor. Hola, Nelly, ¿estás presente? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto, gracias Nelly, gracias Jacqueline. Bien, entonces, ayúdenme a responder algunas cuantas preguntitas. Estas ya las respondimos ayer, son del periodo de México prehispánico y de la conquista y la colonia. Y ahora vamos a responder unas cuantas de la independencia. Dice, 21. Indica la consecuencia en la que se ordena cronológicamente los acontecimientos de la Guerra de Independencia de México. Después, 22. Elige una causa interna que detonó la Guerra de Independencia. Y luego, 23. La independencia se dividió en 4 etapas. Elige la opción que esté correcta conforme a su fecha y su representante. Bien, estas 3 las voy a copiar en una hojita nueva para ponerles las opciones hasta la 23. Se las voy a poner en esta hojita para que se alcance a apreciar de manera más grande.
Y le vamos a poner una ampliación de la letra y le vamos a poner dos columnas de nueva cuenta para que, déjenme les comparto ya esta temporal, estas respuestas temporales, para que me ayuden a estar respondiendo las preguntas que están aquí en su pantalla. Entonces, chequen, chicas, son 3 preguntas. Les pido que internamente las respondan y ahorita me digan cuáles serían las respuestas de cada una de ellas. Me las pongo así en 2 columnas para que se alcancen a ver las opciones de respuesta y estén respondiendo. Bien, entonces vean, ahí se alcanzan a ver perfectamente las 3. Le voy a crecer un poquito el tamaño y regreso con ustedes en 2 minutos. Nada más ayúdenme a responder esas preguntas. Ya acabé. Perfecto, revisamos en un momento.
Ya acabé, profesor. Perfecto, entonces, primera pregunta, 21. La consecuencia de la consecuencia en la que se ordena cronológicamente los acontecimientos, la consecuencia, ahí debe decir la secuencia, esta guía ya la revisaron varias personas y sigue teniendo muchos errores. Indica la secuencia en la que se ordena cronológicamente los acontecimientos de la Guerra de Independencia de México. ¿Cuál es la secuencia? ¿Quién me lo responde, por favor? Es la C, que es ¿Es la el C? fusilamiento de Hidalgo, Allende, Aldama. Ah, esa es la primera. Después, ajá, después la promulgación de la Constitución de 1814. Ok. Posteriormente, la muerte de Morelos y la llegada de Mina a México. Correcto, muy bien. Así justamente esa es la secuencia. Primero el fusilamiento de Hidalgo Allende Aldama y Jiménez, después la promulgación de Constitución 1814, que es una promulgación de una constitución en respuesta de la organización que está llevando Morelos de la independencia. Morelos es un tipo muy brillante y ante esa eh, efervescencia que está creando, pues la corona española se ve obligada a dar una respuesta y crea esa constitución tratando de rescatar parte de lo que estaba en los sentimientos de la nación. En 1815 viene la muerte de Morelos, el 20 de diciembre o 21 de diciembre de 1815. Y finalmente, la llegada de Mina a México es en 1816. Después del fallecimiento de José María Morelos y Pavón, dice Francisco Javena, pues ahora es cuando, ¿no? Y me lanzo para allá para apoyar el movimiento de independencia. Era un español que estaba en contra de la corona española. Entonces, ocurre eso y ahí estamos. Correcto. Sí, es la C, sí, ¿no? Es la C, 1, 3. Sí, 1, 3. 1, 3, 4 y 2. Correcto. 22. ¿Quién me ayuda con la 22? Profe, yo respondí que era la C, pero no sé si estoy bien. A ver, Nelly, vamos a ver. Elige una causa interna que detonó la guerra de independencia. Una causa interna que detonó la guerra de independencia. Recuerden que las causas internas del movimiento de independencia, comentábamos, fueron la inconformidad de los criollos. Voy a ponerlo aquí, ahorita lo borro. Inconformidad de los criollos porque ellos no tenían el derecho a gobernar como lo hacían los peninsulares. Y además habían nacido ya aquí en México, eran los verdaderos mexicanos, ¿no? No se llamaba todavía México, pero había nacido ya aquí en la Nueva España. Ellos reclamaban la existencia de un país propio, con identidad, que ellos mismos estuvieran conduciendo. Y evidentemente, pues eso fue un detonante muy importante. Los criollos, ¿correcto? Los criollos. Otra causa interna fue las conspiraciones previas. Había ya habido algunas conspiradores anteriores a Hidalgo. Ya había habido dos conspiraciones que fueron descubiertas y castigados a los participantes. Y por supuesto, la educación de los criollos y las ideas liberales que ya estaban difundiendo en todo el territorio de la Nueva España o el territorio novohispano. Entonces, una de ellas que aparece aquí, justamente la que comentas, la falta de libertades de la Nueva España, que podríamos incluirla como parte de la inconformidad de los criollos y de las castas, ¿no? La existencia de desigualdad y de segregación social. Existencia de desigualdad y de falta la existencia de desigualdad y de segregación social. Recuerden que es una etapa en donde hay castas y esas castas, una manera de separar, de dividir y de separar o limitar los derechos de las personas. Bien, la independencia se dividió en 4 etapas. Elige la opción que esté correcta conforme a su fecha y su representante. ¿Quién me ayuda a responder esa pregunta? Yo puse que era la C, profe, en la fecha. Ajá.
Vamos a verla. Ahí dice 3, que sería esta. Si están vinculadas bien estas tres, estas etapas, con A, 1816 a 1818, y con 2, que sería Morelos. Vamos a ver si coincide. Morelos, como habíamos dicho, es parte de la segunda etapa de la independencia. Primera etapa la voy a escribir aquí, junto a las etapas como están marcadas. La primera etapa, chicos, chicas, jóvenes, señoritas, la primera etapa es la de Hidalgo y la de Allende, Mina, perdón, Hidalgo, Allende, Aldama, ¿ok? Y Jiménez. La segunda etapa es la de el generalísimo don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. José María Morelos y Pavón. La tercera etapa es la de Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier. Francisco Javier Mina. Y la cuarta etapa es la de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Creo que es la D. Entonces, ahí desafortunadamente la de Morelos no es la tercera etapa, aparece en 1816, esa es la de Mina precisamente, es la tercera etapa que va con Mina, y entonces vamos con base en esto, a responderla. Es la D, correcto, es la D, que dice 1, que es la primera etapa, vamos a ponerlo ahora con verdecito, 1, primera etapa, va con, obviamente la primera etapa en orden cronológico es 1810 a 1816, va con D, aquí está, hasta ahí va bien, 1D, y después esta primera etapa es encabezada por Hidalgo, entonces es el 3. Correcto, esa es la respuesta correcta, y podríamos decir que primera etapa Hidalgo de 1810 a 1811. Bien, entonces, resueltas esas etapas, regresamos al documento original para que sigamos respondiéndolo conforme a las preguntas que nos están realizando. ¿Estás? Listo. Listo. Bien, regresamos. 24. ¿Quiénes querían establecer una república democrática libre de la iglesia, del ejecutivo, legislativo, perdón, libre de la iglesia? Es decir, un legislativo, un ejecutivo y un judicial. ¿Quiénes proclamaban esa posibilidad? ¿Quiénes querían establecer una república democrática libre de la iglesia, legislativo, ejecutivo y judicial? ¿Los liberales? Correcto. Estaban ellos contrarios a la iglesia. Los liberales, desde su nacimiento, nacieron contrarios a la iglesia. ¿Quiénes creían que era mejor tener una monarquía constitucional para el país? Los conservadores. Correcto, muy bien. Ahora voy directamente a preguntarle a Alondra. A ver si está por ahí Alondra. Alondra, ¿cuál fue una de las pérdidas para México ante el Tratado de Guadalupe Hidalgo? Eso no lo hemos comentado, solamente salió el tema de hasta la fecha, hasta donde vamos a la revisión, de Antonio López de Santa Anna. Fue protagonista Antonio López de Santa Anna de ese episodio, pero todavía no llegamos a ese momento porque Antonio López de Santa Anna estuvo, imagínense, desde la independencia ya era un actor y luego terminó hasta prácticamente 30 años después su influencia, un poco antes de la reforma. Bien, sí, ¿quién me levantó la mano? Me levantó la mano Daniela. Daniela, sí, dime. Es la B, pérdida del territorio mexicano. Correctamente bien contestado. De hecho, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo se formaliza la pérdida de ese territorio, de 2.400.000 kilómetros cuadrados, que aproximadamente constituía la mitad del territorio mexicano. 27. La Constitución de 1835, ¿con cuántos artículos contaba? Con 242 artículos, profe. Ah, no está. Ok, a lo mejor ya fuimos a revisar. Esa de una vez la voy a corregir. Vamos a corregirla porque tiene algunos detalles esta pregunta.
ver, vamos a verificarla. Ejército, 242. Es que la opción de 242 no aparece, pero a lo mejor, como bien dices, esa sería la correcta. Vamos a verificarla. Constitución de 1835. Voy a googlearlo, porque en esa pregunta yo lo que he optado es preguntar mejor de la Constitución que nos rige, que es la Constitución de 1917, que originalmente contó con 136 artículos. 136 artículos. Ahora, la Constitución de 1835, vamos a ver. Promulgada el 15 de diciembre de 1835, contenía 15 artículos y se refería a los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. A ver, vamos a ver. Tenía varias secciones. Eso que les dije fue la sección primera. Vamos a ver en total por qué. Constituciones de 1835. Ok. Ok. Ok, vamos a ver. Órale, otra fecha, 25 de mayo, que me encuentro aquí. Interesante. Dice, el primer paso que se dio en ese sentido fue atacar las leyes liberales impulsadas por Valentín Gómez Farías el 25 de mayo de 1834. Los conservadores al rito de religión y fueros difundieron el acta del plan de pronunciamiento de la villa de Cuernavaca. En enero de 1835 inició sesiones la sexta legislatura, cuyos miembros eran en su mayoría conservadores y cuya tarea consistió en revisar lo hecho por sus antecesores y expedir el 28 de febrero una ley en la que se desconoció la autoridad del vicepresidente Valentín Gómez Farías, cesándolo de sus funciones. En septiembre de 1835, voy a compartir para que me sigan, en septiembre de 1835, el Congreso de la sexta legislatura, violando la disposición de la Carta de Magna 1824, se declaró Congreso Constituyente investido para modificar la forma de gobierno y el 23 de octubre de ese mismo año expidió las bases de la nueva Constitución, lo que derivó en las 7 leyes o Constitución de régimen centralista. Bueno, importante, la Constitución de 1835 de entrada, una Constitución centralista, es decir, conservadora. La primera de las 7 leyes se promulgó el 15 de septiembre de 1835. Las 6 restantes fueron aprobadas sucesivamente. La Constitución centralista se terminó el 6 y se promulgó el 29 de diciembre de 1836. Con esta se pensó que se resolverían los problemas de la nación. Ojo, porque esa puede ser motivo de confusión. Se le identifica como la Constitución de 1835, pero los trabajos pasaron desde 1835, 15 de diciembre, y se concluyó el día 6 de diciembre para promulgarse el 29 de diciembre, pero del 1836, es decir, un año después. Con esta se pensó que se resolverían los problemas de la nación, sin embargo, la realidad fue muy diferente. El sistema centralista motivó a Texas y a otras regiones como Yucatán a declarar su independencia. Imagínense, habíamos perdido hasta Yucatán. En enero de 1839, Santana regresó a la presidencia de la República. De inmediato envió al Congreso un proyecto de iniciativa de reformas constitucionales. El 28 de septiembre de 1841 se proclamaron las bases de Tacubaya con el objetivo de derrocar al presidente Anastasio Bustamante y desconocer a los 4 poderes constitucionales del gobierno centralista, porque esa constitución era centralista. Ok, se pronunciaron desconociendo el Congreso Constituyente. 8 días después, el gobierno expidió un decreto que facultó al gobierno para nombrar una junta de notables con la Junta Nacional Legislativa. Ok, entonces esto ya es parte de otra constitución. José Antonio Aguilar, investigador del CIDE, comenta que el plan formó parte de una conspiración encabezada por Lucas Alamantros para insertar una monarquía constitucional en México. Esto es parte de otro capítulo, nada más quiero llegar al punto de lo de las 7 leyes, que dice algunos datos sobre el periodo centralista. Antonio López Santana asumió 11 veces la presidencia de la República. Santana vivió desterrado en Cuba, San Tomás, Estados Unidos, murió el 20 de junio de 1876 en la Ciudad de México. En 1935, al disolverse las legislaturas de los estados, se instaló la etapa centralista. Las 7 leyes señalan a grandes rasgos. Primera, promulgada el 15 de diciembre de 1835, contenía 15 artículos, se refería a los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. La segunda, 23 artículos. Entonces vamos a sumar todos los artículos
y vamos a tener apenas la respuesta que nos están haciendo del número de artículos de la Constitución Centralista de 1835. Entonces, a ver, vamos, 15 más 23, voy a abrir una calculadora. Ojo con esto porque esa Constitución esta explicación de ese periodo. 15 artículos que eran los derechos y obligaciones de los mexicanos de la República. Entonces, 15, vamos a poner 15 más, ok, más 23, más 23, más 23, más 58, 58, más 34, más 51, más, esos 51 se relacionaban al Poder Judicial, más 31, donde se abordó la división del territorio de la República y el gobierno del interior de sus pueblos, que se dividiría en departamentos de la República, como es en los regímenes centralistas, más 31, más, le van 212, séptima, 6 artículos y 8 transitorios. No se le podrían hacer modificaciones. 6 más 8 son 14, más 6 serían 218, más 8 serían 226. Podrían ser 226 la respuesta correcta si consideramos los transitorios. Los transitorios generalmente no se toman muy en cuenta, serían 226 o 234. Bien, entonces, respuesta 226. Entonces vamos a corregir aquí. 226 artículos, vamos a poner aquí, que esta es la que más se parece. 226 artículos y 8 transitorios. Y 8 transitorios. Para que quede perfectamente estipulada. Sí, transitorios. Aquí vamos a dejar los 128, 126, 124 artículos y 5 transitorios. Entonces se están dando cuenta cómo estamos constituyendo esta pregunta, transitorios. Ya los siguientes que la vean, que no sepan de qué se trata, pues bueno, ya tendrán elementos para saber o para confundirse. Bueno, importante de esta constitución, fue una constitución de carácter centralista y por tanto, en cuanto entró otro gobierno liberal, pues dejó de existir. Bien, los miembros del ejército y del clero podían ser juzgados por cualquier tribunal del Estado en asuntos civiles. ¿Esto corresponde a qué ley? ¿Qué ley? La ley Juárez, a la ley Juárez. Ley Juárez. ¿Cuál es tu fuente? O coméntanos un poquito más. No, es que una vez lo mencionó un profe de historia, entonces Ajá. me acordé, pero no sé si sí en realidad sea esa ley o no. A ver, vamos a verificarla. Ley Juárez, sobre todo que tenga que ver con la obligación de los militares y del clero, de los religiosos, a someterse a la justicia civil. En efecto, la Ley Juárez es la ley, lo voy a poner aquí para que lo vean, lo escribo en una hojita de apoyo, que es la misma en donde empezamos a resolver los ejercicios. Voy a ponerlo aquí. Entonces, les comparto esta hojita. Y va a decir lo siguiente. Ok, va de nuevo. Todavía me falla un poquito aquí la destreza. Dice lo siguiente. Ley Juárez. Una ley mexicana que suprime los fueros, privilegios, o sea, los fueros son los privilegios militares y eclesiásticos, nombrada por Benito Juárez, su autor principal. La ley de fecha 11 de noviembre de 1855
fue promulgada por el presidente Juan Álvarez, mientras que Juárez era su ministro de Justicia. Juárez había recorrido una buena cantidad de ocupaciones en el gobierno, era un tipo muy reconocido, un tipo muy inteligente, muy brillante, muy educado, y se había dedicado desde siempre al tema de la impartición de justicia. De hecho, Juárez llega al poder luego de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vamos a poner la respuesta. Dice, los miembros del ejército y del clero podrían ser juzgados por el Tribunal del Estado en asuntos civiles. Esto corresponde a la ley Juárez. ¡Juárez! ¡Oh, Juárez! Ahí está, ley Juárez. Listo. Tenía como objetivo crear una clase media rural, sanear las finanzas públicas del Estado y reanimar la economía. Esto corresponde a qué ley. Juárez. ¡Oh, Juárez! ¿A qué ley corresponderá, chicos? Hay veces que uno tiene que ser un poco estratégico y apostarle a algunas cosas. Dicen, si me están preguntando sobre una ley, sobre la ley Juárez, que vuelva a ser la ley Juárez sería altamente improbable. ¿Puede pasar? Claro. Pero que sea la ley Juárez, yo creo que por probabilidad voy a descartar la ley Juárez. Tratado Hidalgo. El Tratado Hidalgo. Ya vimos el Tratado Hidalgo. Más o menos en qué consistió el Tratado Hidalgo, Guadalupe Hidalgo, si se refiere a eso, es el tratado con el que perdimos 2.400.000 kilómetros de territorio mexicano. Eso lo vimos en esta pregunta, en la 26, y por tanto, descartado el Tratado Hidalgo. Ley de los liberales, suena como raro, ley de los liberales, pues es que pueden ser muchas leyes liberales. De hecho, la ley Lerdo es ley liberal, la ley Juárez es ley liberal, ellos eran liberales, estaban del bando de los liberales. Entonces, ¿quién me dice cuál sería la respuesta correcta? ¿Sí? ¿Ley Lerdo? Ley Lerdo. La ley Lerdo, que voy a poner aquí en mi hoja de apoyo, fue una ley que tenía como propósito, precisamente, le pongo aquí comparto ahora esta pantalla. La ley que tenía como objetivos crear una clase media rural que similar a la clase media rural estadounidense tuviera deseos de desarrollarse, sanear las finanzas públicas del Estado, reanimar la economía al eliminar lo que de acuerdo con lo estipulado al principio de la ley Lerdo por Ignacio Comonfort representaba. Ok, entonces estamos hablando de una ley que propuso Sebastián Lerdo de Tejada, siendo presidente Ignacio Comonfort. Entonces, ley Lerdo es esa ley que proponía crear una clase media rural, sanear las finanzas públicas del Estado y reanimar la economía. Ley Lerdo. Ambas leyes fueron propuestas o promovidas por sus actores cuando ellos no eran presidentes. Después ambos tuvieron oportunidad de ser presidentes. Juárez fue presidente de los Estados Unidos de México, los Estados Unidos mexicanos, y Sebastián Lerdo de Tejada le sucedió en la presidencia. Pero cuando promovieron esas leyes, ninguno de los dos era presidente. Entonces, cuando sean ustedes diputados, sepan lo importante que es estar participando e involucrándose en todo lo que sea posible en las leyes para aspirar a gobernar algún día su estado, su país, su municipio, lo que quieran ustedes hacer, si es que tienen esa intención. ¿En qué año surgió la Guerra de Reforma? Juárez. Oh, Juárez. 1858. Guerra de Reforma es una guerra que también se le conoce como la Guerra de los 3 años. Y esa Guerra de los 3 años o Guerra de Reforma precisamente se da por la lucha que hay entre las facciones liberales y conservadoras, detonada o desatada particularmente por las leyes de reforma promovidas por el presidente Juárez y el presidente Lerdo de Tejada. Leyes de reforma. Estas leyes de reforma
es un tema muy importante y que lo apunto de una vez aquí. Tenían, entre otras cosas, las siguientes características. Primero, le confiscan los bienes a la iglesia. Bueno, no es que sea primero. Son 3 leyes, pero una de ellas es confiscación de los bienes de la iglesia. Segundo, la creación de los registros civiles. ¿Por qué se crean los registros civiles? Porque antes en nuestro país la iglesia era la que daba fe del nacimiento de las personas. La iglesia daba fe del casamiento de las personas. La iglesia daba el fe de la defunción de las personas. Y el Estado se apoyaba en eso de la iglesia. Bueno, llega Juárez y dice, no, esa es una tarea del Estado, carnalitos, y tiene que quedar perfectamente sentada en el Estado. Ahora bien, luego de eso, registros civiles, también hay una ley que promueve la educación laica. ¿Qué es la educación laica? Es decir, que no intervenga la religión. Esas son leyes de reforma, 3 de las leyes de reforma más importantes que promueve el presidente Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. La educación laica significa, también hubo un momento en que la iglesia era la única encargada de educar a todas las personas. Cuando llega Juárez, no desde Juárez, sino no fue Juárez el primero ni el único en todo el mundo, eso se empezó a hacer en todo el mundo. Recuerden, hay un tránsito lento de pasos o estados monárquicos a estados liberales. Eso ocurrió en la práctica. Hasta la fecha somos, la mayoría de los estados que existen en el mundo son estados liberales. Pero entonces, esta educación laica que se promulga por las leyes de reforma, lo que le quitan es la facultad a la iglesia de educar a las personas. Al menos educarlas de manera oficial, porque no quiere decir que ya la iglesia sea ilegal educar, no, se convirtió en una actividad privada que podían hacer las iglesias, pero lo tenían que hacer por medio de distintas disposiciones. Hasta la fecha hay extraordinarias escuelas religiosas con directores o rectores sacerdotes, y les voy a poner unas cuantas para que se den un quemón. La Iberoamericana, el ITESO, que es de Jalisco, la Panamericana, el Anáhuac, la Salle. Todas estas son escuelas. El ITESO no es el Instituto Tecnológico de Monterrey, este es Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Es una escuela de Jalisco muy connotada, muy estimada, y ambos, tanto el ITESO como la Iberoamericana, lo conducen jesuitas. Jesuitas. La Panamericana la conducen otras personas que son más de una corriente católica un poquito más estricta, que se llaman Opus Dei, igual los de la Náhuac. La Salle son lasallistas. Son órdenes religiosas que asumen el papel de educar a la población y que en efecto lo hacen, y lo hacen de manera extraordinaria. Los jesuitas, por ejemplo, tienen una historia de educación en todo el mundo, no solo en nuestro país, que viene desde el siglo XVI, desde el siglo XV, 1400 y cacho, después de que San Ignacio de Loyola empezó a educar. Desde entonces, 1400, 1500, se han convertido en uno de los mejores educadores de todo el mundo. Bien, entonces, no significa que la educación laica sea algo malo. La educación laica que el gobierno realiza me parece que es algo correcto. El gobierno tiene que garantizar que su población se eduque. Pero si el gobierno no lo hace bien, está perfecto que intervengan otros actores o que no les alcance el tiempo, no les alcance el dinero, después. Está perfecto que intervengan otros actores, no solo eclesiásticos o religiosos, pueden intervenir otros actores para educar. A mí, por ejemplo, me gustaría en algún momento contribuir a educar a las personas a una escala un poquito mayor, con una inspiración de valores, con una inspiración en civismo, con una inspiración en desarrollo de habilidades de matemáticas, que sean extraordinarios matemáticos, analistas, que estén preparados para enfrentar situaciones profesionales importantes, que sean pensantes, que sepan distinguir una falacia, que sepan distinguir una mentira, que sepan argumentar sus ideas. Eso me gustaría, me encantaría contribuir un poquito a eso, pero hacerlo de manera masiva, porque
Tristemente, la escuela pública lo intenta y no lo logra. La escuela pública no le enseña a las personas a desarrollar todas sus potencialidades y son muchas. Es un sistema muy grande, por supuesto, se justifica que a lo mejor no tenga esa posibilidad, pero hay sistemas educativos oficiales en distintas partes del mundo que lo han logrado, que lo han conseguido, nada más es apostarle a esa idea. Bueno, después de esta perorata que me acabo de aventar, simplemente retomo el tema diciendo que Benito Juárez estaba en el bando de quiénes. Los liberales. Correcto, muy bien. Gracias, gracias Daniela. De los liberales, muy bien, de los liberales. Luego, Félix Zuluaga estaba en el bando de quién? De los conservadores, no se preocupen. Félix Zuluaga está en el bando de los conservadores. Lo mencionaron así brevemente durante el video, pero no se preocupen, es imposible regrabarse todo en un solo momento. Por eso lo repetimos, por eso lo repito a cada clase que tengo, hago un repaso, porque de otra manera no lo vamos reteniendo. Fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia en el año de 1857. 1857, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni más ni menos que el benemérito de las Américas, Benito Juárez. Ponele Benito Juárez, Benito Juárez. Ahí está. La Convención de Londres estuvo integrada por ¿quiénes? ¿Y qué fue la Convención de Londres? La Convención de Londres fue un grupo de países que se unieron para exigirle el pago de la deuda a México que tenía con ellos. Como México estaba hecho un despapalle, no iba a decir una palabra más fuerte, pero eso, la tradición de la educación no me permite hablar con groserías, pero México estaba hecho un relajo y le debía a todo el mundo y estaba peleándose entre ellos y luchaban y se quitaban el poder, era un relajo. Entonces se unieron estos países porque México dejó de pagarles la deuda, entró en suspensión de pagos, y esa es una de las mayores ofensas que puede pasar en la comunidad internacional. Entonces se unen estas naciones para exigirle el pago a México y estas naciones al final llegan a un acuerdo con México, excepto una de ellas. Fue Francia, España e Inglaterra. Francia, España e Inglaterra, correcto. Francia, España e Inglaterra son las tres que se unen para formar la Convención de Londres. Llega a México un acuerdo con ellas gracias a la intervención de uno de sus mejores diplomáticos. Hay un acuerdo y ya nada más queda Francia que no acepta las condiciones del acuerdo. Y como no acuerda Francia, como no está de acuerdo, decide invadir México. Y se da la intervención, una de las intervenciones francesas. ¿Qué se le llama intervención? A la invasión que intenta hacer Francia de México, derrotando, enfrentando su ejército, que era el más fuerte en todo el mundo en ese entonces, enfrentarlo a el gobierno mexicano, al ejército mexicano. Entonces, en efecto, pasa eso y las tres naciones son Francia, España e Inglaterra. 35 son causas de la intervención francesa y el Segundo Imperio. El Segundo Imperio es el imperio La B, Maximiliano. Es la B de bueno o D de dedo. no, la B. La B. La B hay una causa que sí es correcta, que es la del expansionismo francés. Pero hablar como de la ambición de Napoleón III, pues bueno, o sea, es como un hecho un tanto tautológico,
todos los gobernantes son pues, ambiciosos, si no, no fueran gobernantes. Pero la respuesta correcta es el inciso C. Justo en la lógica de lo que acabamos de comentar, estamos hablando de la suspensión de pagos, de México. Por cierto, dice del lago. Ahora entiendo por qué no lo encontraron. Suspensión de pagos, expansionismo francés y la suspensión del pago de la deuda mexicana. Mexicana. Entonces, el inciso C es el que mejor describe las causas de la intervención francesa. Correcto, avanzamos hacia lo siguiente. Plan de Tuxtepec estaba en contra de la reelección de. Plan de Tuxtepec estaba en contra de la reelección de. Vamos ¿Juárez? a pareciera que sí. Si nos apegamos al criterio cronológico, uno diría, no, pues lo primero que tiene que hablar es de Juárez. Pues, primero compitió Porfirio Díaz por la presidencia con Juárez. Entonces uno pensaría que sí, pero vamos a ver algo sobre el plan de Tuxtepec. Tuxtepec. Plan de Tuxtepec. Dice el plan de Tuxtepec. Lo pego aquí en mi hojita de apoyo. Les comparto que lo voy a proyectar en mi hojita de apoyo. Y les leo con mucho gusto que el plan de Tuxtepec fue una declaración que buscaba destituir al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, anunciado el 10 de enero de 1876 y elaborado por don Porfirio Díaz en el municipio de Villa de Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca. Entonces, el plan es dirigido contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Y es que Porfirio Díaz, curiosamente, estaba en contra de la reelección, ¿no? Porfirio Díaz acuñó el lema de sufragio efectivo, no reelección. Es paradójico que alguien que haya abrazado esa causa, sufragio efectivo, al final haya terminando religiéndose tantas veces. Asume la presidencia en el periodo 1877 a 1880. ¿Quién asume la presidencia de 1877 a 1880? Si en 1876, en enero de 1876, Porfirio Díaz lanza el plan de Tuxtepec para quitar del poder a Sebastián Lerdo de Tejada, si en 1876 pasa eso, entonces ustedes díganme, chicos, chicas, en 1877, ¿quién entra al poder? ¿Día? ¿Correcto? Por cierto, aquí está puesto como Díaz de buenos días, pero es Díaz de apellido. Buenos días, es Díaz. Correcto. Ahí déjame, corrijo porque aquí se me señaló también a Lerdo de Tejada. Elige el orden cronológico correcto. Con estas y otras dos preguntas vamos a pararle a nuestra revisión. Elige el orden cronológico correcto. ¿Cuál fue el primer hecho de esos que están allí? ¿El primer gobierno de Juárez, la ley Lerdo, la presidencia de Ignacio Comonfort o el imperio de Maximiliano de Habsburgo? Yo digo que es la C. Tú dices que es la C. La C diría lo siguiente. Vamos a verlo. 1. Primer gobierno de Juárez. 2. Ley Lerdo. 3. Presidencia de Ignacio Comonfort. Y 4. Imperio de Maximiliano. Ok. 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 Juárez.
Ok. ¿Qué dicen las demás chicas? Por ejemplo, ahí está, ¿quién me contestó? ¿Daniela? ¿Qué dice Evelyn? ¿Qué dice Jacqueline? ¿Qué dice Nelly? Ah, yo fui la que le dije. Hola Evelyn. ¿Qué dice Daniela? Daniela no está en la clase. Ajá. La Ah, ¿la qué? ¿La A? La A dice Imperio de Maximiliano, presidencia de Ignacio Comonfort, Ley Lerdo y primer gobierno de Juárez. Pues no, 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 tampoco es la C, no es la C y no es la A. Obviamente por descarte ya me van a empezar a adivinar, pero yo les preguntaría, ¿por qué tal o cual opción, ¿no? Profe, Sí, profe, ¿sí me escucha? sí, sí te escucho. Ah, es que en mi pantalla no se ha actualizado los incisos. Sí, también en la mía. Ah, caray, Dios mío, déjame ver. Sí. Ah, ya, ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí está, ¿no? Entonces, Sí, la profe. primera fue Fran Sí, Tuxtepec, ahora sí ya. fue contra Lerdo, la segunda fue asume la presidencia en el 77-80, que es Díaz, en la 38 es elige el orden cronológico correcto, que estamos en esa, ya dijimos que la C no es y la A no es. Entonces, ¿cuál podrá ser? Es la B, ¿no, profe? D de dedo, B de bueno. B de bueno. B de bueno, 2, Ley Lerdo, 3, presidencia de Ignacio Comonfort, 1, primer gobierno de Juárez, y 4, el Imperio Maximiliano. Fíjate que esta es muy parecida a la D. Lo único que la distingue o la que la diferencia es el primer evento que está como distinto con el del inciso D. La respuesta entonces está en determinar qué fue primero, la ley Lerdo o la presidencia de Ignacio Comonfort. Y lo vamos a verificar. Ignacio Comonfort. Porque justo estamos en un periodo de tiempo muy similar. Tanto la ley Lerdo como el periodo de Ignacio Comonfort como presidente son eventos muy cercanos. Ley Lerdo, eh, vamos a ver en qué consiste. Dice, ley de desamortización de bienes de manos muertas o ley Lerdo. Fue promulgada, aprobada y decretada el 25 de junio de 1856. 25 de julio de 1856. ¿Ok? 25 de junio de 1856. Se le llamó Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas, y con esta ley le quitan los bienes a la Iglesia Católica. Son parte de las leyes de reforma. Fue aprobada y decretada el 25 de julio de 1856 durante el gobierno provisional de Ignacio Comonfort. Se le conoce mejor como Ley Lerdo, pues su promotor principal fue Miguel Lerdo de Tejada, quien era ministro de Hacienda cuando la ley se promulgó. ¿Qué decretaba la ley Lerdo? La venta de particulares de las propiedades rurales de la Iglesia Católica y las corporaciones civiles con el fin de fomentar la actividad económica, crear una clase media rural y obtener impuestos de la misma. Formó parte de las leyes de reforma, las cuales fueron expedidas entre los años 1855 y 1861 por el sistema político liberal de México, que inició una reorganización del gobierno y la separación entre la Iglesia y el Estado, entre el Estado y la Iglesia. Bien, pues ya está la respuesta dada porque esta ley fue promulgada durante el gobierno provisional de Ignacio Comonfort. Entonces, pues, evidentemente, la opción que estábamos viendo es si había sido primero la presidencia o la ley. Entonces, primero fue la presidencia, ya estaba como presidente Ignacio Comonfort, y después fue la ley Lerdo. Entonces, esa fue la diferencia, la distinción de la 2 y la 3. La inciso B y el inciso C, el inciso B y el inciso D, perdón.
Entonces, el inciso D es el correcto. Primero fue la presidencia de Ignacio Comonfort, después fue la ley Lerdo, después fue el primer gobierno de Juárez y finalmente el imperio de Maximiliano. ¿De acuerdo? Finalmente, las dos últimas, ya para que se vayan a descansar, chicas, porque ya hay que empezarnos a preparar para la fiesta del rato. Sustentó las bases del Estado moderno mexicano, considerando su gobierno bajo la doctrina positivista de Augusto Comte. Auguste Comte. Sustentó las bases del Estado moderno mexicano, considerando su gobierno bajo la doctrina positivista de Auguste Comte. ¿Quién hizo eso? Gabino Barreda. Ok, gracias por la respuesta. Gabino Barrera. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más tiene una respuesta a esta pregunta? Porfirio Díaz. Ok, se alcanzó a escuchar así como a la distancia, Porfirio Díaz, ¿correcto? ¿Quién más tiene una respuesta diferente a esas? Ya hay un Gabino Barrera, ya hay un Porfirio Díaz. ¿La D? Benito Juárez, ok. Sustentó la base del Estado moderno mexicano, considerando su gobierno bajo la doctrina positivista de Augusto Comte. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Dice, no, pues yo ya lo único que queda es Sebastián R. Tejada. No. Ok. No, el que hizo eso fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Era admirador de los franceses, era fiel seguidor de las costumbres y de la cultura francesa, al grado tal que cuando Porfirio Díaz huyó de México después de renunciar a la presidencia, de 32 años, interrumpidos, decide irse a vivir a Francia y a morir allá. Murió 3 años después, o 3 o 4 años después. En Francia, él tenía la intención de que le regresaran a México para poder descansar, que sus restos descansaran en México ya para la eternidad. Y hasta la fecha no se ha logrado traer a Porfirio Díaz a México. No se ha logrado porque no quieren traerlo, porque piensan que fue o al menos así le conviene a la narrativa oficial del gobierno decir que fue un mal presidente, pero pues ha habido peores, ¿no? 40. Fue el documento por el que Porfirio Díaz se declaraba en contra, que dice ahí en contar, de la reelección indefinida de Juárez. Imagínense que Juárez estableció la reelección indefinida de él, ¿no? Y proponía una serie de reformas políticas y sociales. ¿Quién firmó o cómo se llamó el documento que firmó Porfirio Díaz? Este sería otro documento, ¿no? Ojo, cronológicamente primero es Benito Juárez y después es Sebastián Lerdo de Tejada. Ok, bien, entonces torna el documento. Fue el documento por el que Porfirio Díaz se declaraba en contra de la reelección indefinida de Juárez y proponía una serie de reformas políticas y sociales. ¿Cómo se llamó ese documento? ¿Plan de la Noria? ¿Correcto? ¿Correcto? Las dos estuvieron correctas. Plan de la Noria. Y con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy, chicas. En las siguientes sesiones vamos a tratar de ir haciendo algunos jueguitos para que compitan entre ustedes de temas que ya hayamos revisado, que ya hayamos analizado. Por eso, me interesa muchísimo que no vayan a faltar bajo ninguna circunstancia a sus clases. No falten, porque en la medida en que no falten, van a poder entender, comprender todo lo necesario para sus materias, para sus exámenes o para cualquier cosa que lo necesiten, incluso para platicar de historia, ¿no? Qué bonito es platicar de historia con otras personas y decir, no, pero es que yo pienso que Juárez, no, es que verlo por este lado, también Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Como son las pláticas entre los chicos a su edad, ¿no? Obviamente. Entonces, llena de datos históricos, gusto por la historia, etcétera, ¿no? Nada de hablar de reggaetón y cosas de ese tipo que pues ahora sí que no tienen mucho sentido, sino enfocarnos en esta parte de la historia de nuestro país. Nos vemos el día de mañana a las 12:30. Que estén muy bien, chicos, chicas. Los veo mañana, nos conectamos. Que estén muy bien. Hasta luego.
Hasta Hasta mañana. luego, profe. Hasta luego, profe. Mañana, que esté bien. Bye.